A continuación, va a hablar el doctor Matías Duarte. Buenos días a todos y todas. Es un placer y un honor estar en esta jornada. Le agradezco a Irma por haberme invitado. Tan rico lo que acabo de escuchar que me dan ganas de dejar de lado lo que había preparado para comentar, hacer algunos comentarios sobre lo que dijo Mirta, pero me voy a atener al plan y voy a tratar de resumirlo. La consigna de esta mesa era la palabra como garantía de derechos. Entonces, a la hora de preparar esta breve charla que vamos a tener, pensaba cómo conectar nuestra profesión, la abogacía, ¿no?, con la actividad que tienen los psicólogos, las psicólogas y lo que sucede en los juicios de lesa humanidad. Y se me ocurrió hablar sobre el derecho que tienen las víctimas y los familiares de crímenes de lesa humanidad a participar en los procesos judiciales que se sustancian para esclarecer esos hechos y condenar a los culpables. Y de allí que se me vino una primera referencia a mi cabeza, que es la palabra víctima. Para manejar el mismo lenguaje, sé que este auditorio está mucho más calificado que un abogado para precisar los contornos de este concepto. Sí le quiero decir en qué sentido las voy a usar en esta exposición. Y los abogados tenemos al alcance de la mano simplemente el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, como víctima, entiendo a toda aquella persona que sufre un daño por culpa ajena o aquella persona que muere por culpa ajena, que son las acepciones 3 y 4 que están en el diccionario. Pero dijimos víctimas en crímenes de lesa humanidad. Entonces estamos hablando de personas que sufren un daño, pero no es cualquier daño. Es un daño manifestado a través de privaciones de su libertad, torturas, homicidios, pero en un contexto de crímenes de lesa humanidad. De allí que sea necesario también que hablemos sobre los crímenes de lesa humanidad y que tratemos de definir y separar estos crímenes de los crímenes comunes. Digamos, ¿qué es lo que difiere a uno de otro? Una primera aproximación a este tema lo encontramos en el sujeto pasivo o quien es víctima de estos crímenes. En un crimen común, ustedes saben, hay una lesión individual. En ambos casos se lesionan derechos e intereses fundamentales. En un homicidio común se lesiona la vida y en un homicidio sucedido en un contexto de lesa humanidad también se lesiona la vida. ¿Y qué es lo diferenciador? Que en uno es una lesión individual y en el otro se lesiona toda la humanidad. De allí es que la referencia a lesa humanidad se hable a una ofensa a la humanidad. Pero para que estemos dentro de un contexto de crimen de lesa humanidad, se tienen que dar otros requisitos, que sean actos graves, aberrantes, por supuesto, como el homicidio, el exterminio, la esclavitud, la tortura, pero que se den dentro de un plan de ataque sistemático y generalizado, aplicado sobre la población civil y que este ataque generalizado y sistemático sea como producto de una política de Estado o para promover una política de Estado. De ahí viene otra característica de los crímenes de lesa humanidad. ¿Quiénes pueden cometer crímenes de lesa humanidad? El Estado, por supuesto, y últimamente está muy en boga la discusión de que también puedan cometer crímenes de lesa humanidad organizaciones que actúen dentro del Estado y que tengan un ataque generalizado y sobre la población civil. Los crímenes de lesa humanidad suceden no solo en tiempos de guerra o de acción militar, también en tiempos de paz y en tiempos de democracia formal. Hecha esta aclaración, entonces vuelvo al tema de la participación y el vínculo con la palabra como garantía de derechos. Toda persona que es víctima de un crimen de lesa humanidad
tiene derecho a que se esclarezcan los hechos, se identifiquen todos los responsables y se le apliquen las sanciones que correspondan. Estas son obligaciones medulares, centrales del Estado argentino. Pero además de estos derechos, tiene derecho a participar en el proceso judicial en el cual que se haya iniciado para esclarecer estos hechos y de los cuales fue víctima. ¿Cómo hace una víctima o un familiar de una víctima para intervenir en un proceso judicial? A través de figuras que están previstas en las leyes procesales de nuestro país, en el Código Procesal Penal de la Nación, que puede ser a través de la figura del querellante en el caso de la acción penal o del actor civil en el caso de la reparación de los daños. Esta intervención de los familiares y de las víctimas en los procesos judiciales les brinda derechos y facultades de suma importancia, como por ejemplo ofrecer pruebas, acercar testigos al juicio, presentar documentación, controlar lo que hagan los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público en el juicio en el que las víctimas y los familiares son principales interesados, y principalmente participar en el juicio oral y público, que vendría a ser la etapa previa que concluya el juicio. Esta participación de víctimas y familiares no se puede dar en el proceso judicial en cualquier momento. Hay determinados plazos y momentos para efectuarlos y que están previstos en la ley. Puntualmente es hasta que la causa se eleva a juicio. Si previo a ello las víctimas y los familiares no se constituyeron como querellantes o actores civiles, luego no van a poder participar en el juicio oral y público. Esto del derecho a participar en el juicio en el que se va a esclarecer lo que los responsables de los crímenes de lesa humanidad le hicieron a la víctima o a los familiares parece una obviedad, una verdad de perogrullo, ¿no? Y que debería suceder, que debería ser moneda corriente, pero eso no es tan así. Y ahora entro un poco a tocar el tema de lo que sucede acá en Salta. Nosotros sabemos que la mayoría, por no decir todos los juicios en los que se sustancian crímenes de lesa humanidad, fueron impulsados inicialmente por los familiares, por las víctimas, los familiares, por las víctimas, por los familiares, las víctimas, por los organismos de derechos humanos, y fueron luchas y procesos en contextos de suma hostilidad. Si nosotros nos retrotraemos 15, 20 años atrás, esta conclusión es muy simple. Luego, a partir de esa lucha, lograron que el poder político se comprometa, tome posiciones marcadas al respecto, y a partir del 2003 el Estado haga un acompañamiento y una declaración en términos formales a estos tipos de procesos. Pero esto que debería ser tan simple como garantizar que la participación de las víctimas y los familiares de víctimas se manifieste en los procesos judiciales, no ocurre en la realidad. Hay muchos procesos judiciales, muchísimos, donde familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad no participan. Para dar algunos ejemplos, en la provincia de Salta estoy interviniendo en un proceso judicial como patrocinante de la querella de la Asociación de Periodistas de Salta por el crimen de Luciano Jaime, un periodista que fue asesinado en febrero de 1975, se le colocó dinamita alrededor de su cuerpo y se le activó. Este proceso judicial fue en febrero de 1975. Desde febrero a 1975 hasta el año 2012, que es donde ya se encontraba ese proceso en etapa de juicio oral, no había sido llamada a declarar nunca, ni una sola vez, su esposa. Ni en la etapa de investigación,
ni en la etapa del juicio oral y público. En la etapa, los procesos penales, muy breve, podemos distinguirlo en dos grandes etapas. Una etapa de investigación o de instrucción, donde se investiga y se reúnen los elementos, y si el fiscal entiende que está todo reunido, se pasa a la otra etapa, que es la de juicio oral y público. En ninguna de las dos etapas había sido llamada a declarar, ni siquiera había sido ofrecido como testigo. Entonces, este es uno de los casos, por supuesto, que nosotros ofrecimos su testimonio y fue a declarar por primera vez. Se enteró por la citación judicial que estaba sustanciándose el juicio oral y público por la muerte de su esposo. Fue un caso tremendo. Y su testimonio fue realmente esclarecedor y entendemos que para la sentencia que va a ser en las próximas semanas va a ser relevante. Pero no es el único caso. Hay otros casos, como el de el doctor Pedro Urueña, de Tartagal, o el de la familia Felipe Burgos, donde algunos se enteraron por los medios de comunicación que había un juicio oral y público por la muerte de sus esposos y sus padres, y otros cuando recibieron la primera citación, llamándolos a declarar en el año 2012 o 2003. Entonces, acá viene esta relación entre participación y la palabra como garantía de derechos. ¿Cómo es posible, ¿no?, que se garanticen derechos si en los procesos penales donde se deben esclarecer los crímenes de lesa humanidad, los familiares y las víctimas no tienen el lugar adecuado para manifestar su palabra? Son procesos penales donde la palabra de víctimas y familiares no son escuchadas. Yo quiero decir que hay muchos casos, y puntualmente en Salta tengo el placer de conocer a muchos familiares que llevan adelante una lucha muy importante en esta materia, ¿no? Recién estaba Nora Leonar, Cristina Cobos, está Fernando Pequeño Rabón, o sea, hay mucha gente comprometida con este asunto, pero lamentablemente esto que nosotros naturalizamos dentro de los juicios orales y públicos por crímenes de lesa humanidad, estamos descuidando la participación, garantizar la participación de las víctimas y familiares. Ustedes sabrán mejor que yo que en realidad hay como un preconcepto en esto de que la gente dice, bueno, el principal interesado debería ser la víctima o el familiar en tratar de impulsar el juicio. Pero bueno, ustedes saben que cada uno procesa las cosas de acuerdo a su modo y de acuerdo a sus tiempos, como comentó recién en el caso Mirta. Y en este momento, en la jurisdicción de acá de Salta, hay muchísimos casos que fueron elevados ya a juicio oral y público sin que se les haya notificado a las víctimas y a los familiares que tienen el derecho a participar en estos procesos penales. Entonces, para ir cerrando, este derecho a la participación está íntimamente vinculado con la palabra. Y si no se garantiza el derecho a la participación de víctimas y de familiares, la palabra de ellos es excluida del sistema judicial. Simplemente eso. Gracias.